A continuación vas a escuchar este podcast por gentileza de CaixaBank. Paco Alba, uno de los autores más grandes de la historia de nuestro carnaval, y todo un revolucionario, a pesar de que hoy se le considere como un autor clásico. Un innovador, un poeta enorme y un músico maravilloso, que pensaba cada año en nuevas fórmulas y en nuevos ritmos, para seguir dándole al carnaval, la fiesta que tanto amaba, la brillantez, la elegancia y el estilo que él siempre mantuvo en su vida personal. Paco Alba, el autor que provocó la creación de una nueva modalidad, la comparsa, a pesar de que nació para el carnaval escribiendo su chirigota y murió de la misma forma, vestido de chirigotero. El carnaval jamás cantado. Un autor, una época. No es que la luna tenga luz de plata. Episodio 1. Paco Alba. Dicen algunos poetas, es que de noche se baña en las aguas de nuestra típica y bella caleta, que en los reflejos de su verde laja moja y empapa su gran bandereta. Comenzamos hoy esta serie de podcasts desde la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y en colaboración siempre con CaixaBank, la entidad que tanto nos ayuda, sobre los autores del carnaval. Hay algunos autores que merecen que su obra y su vida sea recordada por mucho tiempo, y esta es la idea de estos podcasts. Vamos a empezar hoy hablando de Paco Alba, y para ello pues vamos a intentar de explicaros ese legado tan maravilloso que nos dejó este hombre. Lo haremos a través de los hitos más importantes de su trayectoria, de las características principales de su obra, tanto musical como literaria. Contaremos algunas de las anécdotas más desconocidas de su vida, y por último pues terminaremos con un debate coloquio que yo creo que será súper interesante, con la presencia de dos personas muy cercanas a Paco Alba. Una es Santiago Moreno, doctor en Historia de la Universidad de Cádiz y biógrafo de Paco Alba. Y por otro lado, pues estará también con nosotros Mario Rodríguez Parra, comparsista, autor de nuestros carnavales, pero en este caso hijo de uno de los comparsistas más veteranos del grupo, aquel mítico grupo de Paco Alba, de Chatín. Será el hijo de Chatín, Mario, el que nos ayude también a entender cómo aquella obra y aquellas comparsas se vivían en esa familia. Sin más, empezamos. Viene a esta tierra un barquito, más típico no lo hay, más blanco ni más bonito, en todo el muelle de Cádiz. Mire usted si ese barquito tiene una gracia exquisita, hasta dio su viajecito, la célebre pianolita. Pero antes de meternos más en profundidad en la obra de Paco Alba, creo que es necesario dar unos apuntes, aunque sean incompletos, de su vida personal y su vida laboral, porque nos pueden ilustrar bastante bien sobre la forma de escribir y de entender la vida y entender la fiesta que tenía este hombre. Francisco José María del Sagrado Corazón de Jesús Alba Medina, que ese es el nombre completo de nuestro protagonista. Nace en Conil de la Frontera, provincia de Cádiz, el 23 de abril de 1918, en la calle Pedro Caro número 1, por si hay algún curioso que quiera saber dónde exactamente nació. Y nace en el seno de una familia humilde y trabajadora. Su padre, Francisco Alba Moreno, tuvo varios trabajos, ninguno de ellos estable, pero bueno, llegó incluso a ser sacristán en la parroquia del pueblo. Muere muy joven este hombre, en 1920, cuando Paco contaba con solo 2 años de edad. Por lo que su madre, Josefa Medina Zahara, tiene que trabajar muy duramente para sacar esa familia adelante. Le conceden una panadería a la muerte de su marido, allí en Conil, pero las cosas no iban bien. Y cuando Paco tiene solo 6 añitos, la madre tiene que trasladarse a Cádiz con sus hijos. En concreto llegan a la calle Trinidad, número 20, en el barrio de La Viña.
Paco va alternando sus estudios escolares con buscarse la vida como buenamente puede desde muy pequeño. Así sabemos que ejerce de monaguillo por un real, un café y un panecillo diario, y más tarde se coloca como carrero, arrastrando carros en la panificadora Eureka, empresa muy conocida y muy importante en Cádiz y sita en el barrio de La Viña. Desde muy pequeño también Paco Alba hereda el gusto musical que tenía su familia, ya que su padre, 2 tíos suyos y 5 primos eran componentes de la banda municipal de Conil. Y además, el padre incluso componía coplillas durante muchos años para las murgas carnavalescas que allí en Conil salían en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, todo esto, como en tantas familias españolas, se ve truncado porque estalla la guerra civil. E incluso la familia de Paco Alba sufre los estragos de esta contienda fratricida. Y es que el alcalde republicano de Cádiz, Manuel de la Pinta Leal, es asesinado en los fosos de Puerta Tierra, en Cádiz, en 1936. ¿Y por qué digo esto? Pues porque este hombre, Manuel de la Pinta, era en aquel momento la pareja sentimental de la hermana de Paco Alba, que se llamaba Isabel. El palo en la familia, pues como podéis entender, fue tremendo. Sin embargo, a pesar de ello, nunca se habló de ese suceso ni en aquella casa, ni Paco Alba reflejó en toda su obra nada que hiciera referencia ni a aquel acto, asesinato, ni por supuesto a Franco. De hecho, la palabra Franco, la palabra generalísimo, la palabra caudillo, no aparece en ningún momento de su obra. Solo una enigmática frase que pronunció al final de su vida hace una velada alusión a aquel silencio de tantos años. Paco Alba dijo al final de esta vida: tengo una pluma de oro guardada para cuando llegue la libertad. Esa pluma parece ser que existió, y era una pluma que su cuñado Manuel de la Pinta le había regalado antes de su muerte. La conservó siempre con la idea de usarla para cuando esa libertad tan deseada hubiera llegado a España, pero nunca pudo utilizarla. Seguimos un poco con aquel fundamento musical que Paco Alba tenía y que fue tan importante realmente en su obra. En 1940 forma con otro grande del carnaval, Joaquín Fernández Garaboa, apodado El Quini, un dúo musical. Este dúo eran 2 chavales jovencitos y se dedicaban pues a cantar canciones mexicanas, rancheras. Sin embargo, El Quini entra en la división, se alista en la división azul, se va a Rusia y el dúo obviamente pues se rompe. Luego forma parte Paco Alba del grupo musical Los Fernández, un grupo que también parece ser que se inspiró en los carnavales antiguos de Cádiz, ¿no? En concreto en el coro Los Pamplis de 1935. Incluso algunos de sus componentes llevaba el mismo maquillaje que llevó la chirigota Los Rampers Filarmónicos de Manuel López Cañamaque. Paco Alba va a usar siempre estos conocimientos musicales, esta pasión por la música, y la va a intentar trasladar primero a su grupo y después, lógicamente, a toda la afición. Por terminar un poco con su vida, se casa en 1954 con María Flores, tiene 5 hijos, y su vida laboral pues siempre estuvo muy ligada a los astilleros gaditanos, en los que pasó por distintos puestos de trabajo. Terminó siendo técnico de primera, lo que pasa es que con 54 años solamente tiene que prejubilarse debido a una enfermedad que ya le acompañaría el resto de su vida. El resto de su corta vida que le quedaba, pues muere con 58 años, muy joven, a pesar de que en las fotos se le ve que parece una persona ya bastante mayor. Muere con 58 años, como digo, el 15 de enero de 1976. Su entierro fue multitudinario y provocó pues una enorme consternación en la ciudad. Por expreso deseo de Paco Alba, sus comparsistas fueron los que portaron el féretro desde su casa hasta el cementerio de San José, aunque no cumplieron el deseo del poeta de que fueran disfrazados con los tipos de sus comparsas. Fueron de paisanos. Lo que está claro es que desde ese momento queda su recuerdo en la memoria de la ciudad para siempre. El recuerdo de un gran hombre, de un adelantado a su tiempo y de un amante loco por su tierra. Con los bellos pasodobles de sus antiguas comparsas, es un póstumo homenaje el que hoy ofrecemos a Paco Alba, aunque canto en el sonido del bordón y de la prima, porque Cádiz ha perdido a un gran poeta y a un gran artista, y nosotros al gran amigo y al mejor maestro de
obra de Paco Alba realmente es muy extensa y el legado que nos deja este hombre es maravilloso. Sin embargo, es una obra que en el tiempo es relativamente corta, ya que este hombre empieza a escribir cuando tiene 35 años. Y como hemos comentado, muere muy joven, con 58. Es decir, el tiempo que está en activo realmente es un tiempo corto. Aún así, como digo, el legado que nos deja tiene una profundidad y una riqueza enorme. Pero más que hablar ahora de todas, hacer un listado de todas sus comparsas, sus premios, sus nombres, que eso lo podéis encontrar en cualquiera de las muchas publicaciones que hay sobre la vida y la obra de Paco Alba. Y por cierto, estas publicaciones las referenciaremos después en los créditos de este podcast. Creo que es importante, más que, como digo, ese listado, hablar de 6 hitos, 6 momentos importantes que yo considero que en la obra de Paco Alba hay que resaltar. Los voy a enunciar de una forma esquemática para que queden más claros en la memoria. El primero, año 1957, cuando Paco Alba saca su chirigota Los Sarracenos. ¿Por qué los sarracenos son importantes? Bueno, pues es una agrupación que rompe definitivamente los moldes de la chirigota clásica que hasta entonces se estilaba, y se puede considerar en ciertos aspectos técnicos como casi la primera comparsa, ¿no? Los Sarracenos se lleva un primer premio especial porque el jurado no supo encasillarla, no supo compararla con las chirigotas que había ese año. Ese es el primer hito importante. El segundo, 1960, Los Pajeros. Los Pajeros es una agrupación que es considerada, evidentemente, como la primera comparsa de esta historia moderna. Primer premio de aquel año 1960, y si Los Sarracenos, como he dicho antes, técnicamente se puede considerar ya como una comparsa, Los Pajeros sí que ya pasa a la historia como la primera comparsa que se lleva un primer premio. Un tercer momento cumbre en la trayectoria de Paco Alba yo lo fijaría en el año 1965 con Los Hombres del Mar. Los Hombres del Mar es una obra maestra de Paco Alba, tanto en su concepción como en su desarrollo, ¿no? Aquellos marineros que, sin embargo, y por eso sí lo quiero destacar, se enfrentan a los Beatles de Cádiz, a los Escarabajos Trillizos de Enrique Villegas. Y aquel duelo, uno de los primeros, yo diría que el primer gran duelo de la historia de las comparsas, aunque quizá antes también los Corrusquillos y los Dandis Negros habían tenido esa competencia, pero los Beatles y los Hombres del Mar protagonizan una final apoteósica de nervios, de aplausos, de silbidos. Pero aquello fue enorme, 2 enormes comparsas que sí han pasado a la historia, y los Hombres del Mar incluso con su vaporcito del puerto, por supuesto. Cuarto hito, cuarto momento importante, 1971, Los Forjadores. Ese se puede considerar como el culmen de la madurez creativa de Paco Alba. Si Los Hombres del Mar es una comparsa redonda, Los Forjadores ya roza, yo diría, no sé si se me nota mucho el fanatismo, pero roza la perfección. Es una comparsa que representa a los gitanos que trabajaban en la forja, ¿no? En aquellas instalaciones que con el yunque, con el sonido maravilloso de aquel yunque, nos deja una poesía, nos deja un popurrí cuidadísimo, y nos deja una comparsa bailando, incluso en escena. En fin, una maravilla de madurez creativa, como digo, de Paco Alba. El quinto momento, Estampa Goyesca. No voy a detenerme mucho en aquella noche aciaga, porque todos la conocemos, lo que pasó, pero bueno, evidentemente hay que resaltarlo como un momento importantísimo en esa trayectoria. Y otro momento, quizás para Paco Alba, y el último, no agradable, estoy convencido de que no fue agradable, es en 1975, cuando saca su chirigota Los Belloteros. Y hago hincapié en la palabra chirigota porque también sabemos que pasa a la historia como un primer premio de comparsa, compartido con Los Napolitanos de Pedro Romero y Aurelio Real.
No sé si fue una vendetta del jurado, no sé si fue, no se sabe, nunca se sabrá quizá los motivos exactos por qué esa chiricota, Los Belloteros, termina siendo comparsista. 6 momentos, 6 hitos de una obra maravillosa. Con este saludo cordial y sincero, hoy nos presentamos como forjadores. Poder agradarle solo pretendemos al público amable con nuestras creaciones. Es tan admirable sentirse coplero y poder cantarle sencillas canciones. Y siguiendo con esta idea de hablar de la obra de Paco Alba, pero no desde un punto de vista cuantitativo, sino más bien cualitativo y de una forma más esquematizada para que nos quede claro cuáles son los principales argumentos, cuáles son los principales hitos de su obra. Quiero hablar de 6 características que para mí presenta su producción. Primero, la sencillez musical. Ninguna música es igual una a otra. La riqueza de todas las músicas que Paco Alba nos deja es enorme. Notas simples, acordes básicos, pero con una profundidad maravillosa. Y además sin adornos, sin quejíos innecesarios, sin giros que le puedan dar complicación a esa melodía. ¿Qué pasaba? Porque esta melodía tan sencilla era la que realmente el pueblo después se podía aprender y podía cantar. Por lo tanto, primera característica, la sencillez musical. Segunda característica, el justo protagonismo de todos los componentes de la agrupación. El contralto entraba en su momento justo. La segunda tenía la brillantez que tenía que tener también en su momento. Los instrumentos, la guitarra, la caja, el bombo, en el volumen correcto y en la sonoridad precisa, para que todo fuera armónico. Hay que tener en cuenta que ni el Paco Alba era un músico profesional, ni por supuesto el grupo tenía unos conocimientos musicales como los que hoy afortunadamente hay en el carnaval. Por tanto, más mérito tiene aquella armonía y aquella sencillez tan maravillosa. Tercera característica, hemos hablado de la música, pero hay que hablar de la letra. La letra de Paco Alba, sencillas, evocadoras, pero sin caer en lo vulgar. Palabras y frases que usaba este hombre, pues que demostraban pues la gran cultura que tenía a la hora de escribir y por supuesto muy superior a todas las de su época. Letras que se han quedado en la memoria popular del pueblo de Cádiz, que todavía se siguen cantando, no una ni dos, sino decenas, diría yo, de sus letras. Cuarto hito, cuarta característica muy importante por lo que es la historia del carnaval, es la introducción de la guitarra. La guitarra hasta el año 64 no entra de forma oficial, digamos, en el escenario del Teatro Falla. Ya Paco en los Corrusquillos en el 63 la usa en verano, incluso hay algunas referencias anteriores de alguna actuación, pero oficialmente con los Fígaros en el 64 la guitarra entra en el carnaval. Para mí, quinta característica fundamental. Paco Alba es yo diría que casi un obseso de adecuar el repertorio a la idea. Lo mismo de gitano con los forjadores que de árabe con los beduinos. Se mete en el tipo de tal manera, en los modismos al cantar, en los movimientos, en la elección de las músicas, en el maquillaje, que hoy en día son cosas que las tenemos muy asumidas en el carnaval actual, pero que tenemos que pensar que estamos hablando de los años 50 y los años 60, donde todo era muy distinto a lo que tenemos hoy. Entonces, esa obsesión de Paco por que su agrupación mostrara fielmente la idea es digna de admiración. Y por último, la última característica de su inmensa obra, un pasodoble al 3x4. Hoy en día el concepto 3x4 es un concepto que todos tenemos en la mente, que hace referencia hoy a un estilo de pasodoble, pero que realmente es un compás. La primera vez
que se usa el 3x4, el compás del 3x4 en la historia del carnaval, lo hace Paco Alba. Lo hace Paco Alba en Los Julianes, en 1958. Hasta el año 58 no hay ningún pasodoble de nadie. Y habían salido autores, Suárez, José Poce, por supuesto Cañamaque, Fletilla, Antonio Marín, Clavaín. Nadie usa el 3x4, no existía simplemente en el carnaval, y Los Julianes lo introducen. 5 pasodobles de la obra de Paco Alba van a 3x4. Lo digo por si alguien alguna vez tiene la curiosidad de tocarlo y lo comprobará. Los Julianes en el 58, los Corujillos Gaditanos en el 63, los Fígaros en el 64, los Fabulistas en el 69 y Estampas Joyescas en el 73. Estos son los pasodobles a 3x4. Hay quien dice que Cádiz no tiene fiesta, ni feria que aventaje a otras capitales. Más queremos advertirle al que así desprecia, que nos dicen de nuestros festivales. Ni romería ni feria en esta tierra, es verdad que no tienen los gaditanos, pero que vengan muchos y se den cuenta que Cádiz está de fiesta todo el verano. Si no es Bueno, pues todo podcast que se precie tiene que tener un coloquio, un debate, un intercambio de impresiones que realmente vengan a aportar otro tipo de sensaciones. Y en este caso, para hablar de Paco Alba, tenemos la suerte de tener a dos personas que cada uno en su papel y en sus circunstancias tienen una relación directísima con la vida y con la obra de Paco Alba. Mario Rodríguez Parra, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Rodríguez, autor de letra y música de muchas agrupaciones de nuestro carnaval, pero en este caso también una faceta suya muy importante es que es hijo de José Rodríguez Hurtado, Chatín, uno de los comparsistas más míticos de aquel grupo de Paco Alba. Y realmente pues nos interesa mucho pues lo que Mario nos pueda aportar sobre la vida más personal o los sentimientos de aquel grupo y de aquel autor. Y también tenemos a Santiago Moreno Tello. Santi. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Santi Moreno, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, biógrafo de Paco Alba y un enamorado de su obra, aunque cantando es regularcillo. Yo diría que bastante regularcillo. Pero bueno, la idea es que entre los dos pues nos aporten esa claridad sobre este maravilloso autor. Bueno, a partir de ahora yo lo que quiero es que hagamos una charla entre amigos y entre sobre todo enamorados de Paco Alba. Mario, me gustaría lanzar algunas preguntas y que bueno me fuerais interrumpiendo, contestando y bueno, entramos en el debate. Perfecto. Lo primero que quiero recordarte, ¿qué recuerdos tienes de Paco Alba? ¿Cómo lo conociste en persona? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué recuerdas de él? Yo tuve la suerte de conocerlo en persona. Yo era pequeño, es cierto que yo era pequeño, pero guardo recuerdos acerca de Paco. Recuerdo a Paco ensayando a la comparsa. Mi primer recuerdo de Paco Alba es ensayando a los senadores romanos, que eso fue en 1968 y yo solo tenía 4 años. Las cuentas no fallan. Nací en el 64, en el 68, 4 años. Pero recuerdo a Paco ensayando a los senadores romanos. Aquí, cerca de donde nos encontramos, en el Torreón de las Puertas de Tierra. Recuerdo los domingos por la mañana ensayaba la comparsa de Paco y mi padre nos llevaba, o sea, mi padre y los demás componentes llevaban a los niños, a los pequeños, el dominguito por la mañana para luego dar una huertecita. Recuerdo a Paco arremangado, la camisa y el nudo de la corbata. Con su mascota ya. Con su mascota. No lo recuerdo sin la mascota. Sin la mascota. Pero tuviste la oportunidad de verlo ya en ensayos, ya tú más mayorcito, quiero decir. Sí. Recuerdo luego ya los ensayos de los forjadores. Recuerdo a Paco perfectamente metiendo una cuarteta de popurrí, la recuerdo perfectamente. Decía que era exigente, ¿tu padre pensaba lo mismo? Sí, mi padre. Muy exigente. Mi padre y todo el grupo y todas las personas que salieron con Paco decían lo mismo, que Paco era exigente, muy exigente en los ensayos. Santi,
¿Qué es Paco Alba en la historia del carnaval? ¿Qué significa? Pues Paco Alba Medina, por mamá, para la historia de nuestro carnaval, del carnaval en Cádiz, uno de los pilares fundamentales. Eso ya nadie lo pone en duda. Antonio Rodríguez Martín, el tío de la tiza, quien ya sabemos que hasta donde se sabe codificó el tango tal como nos ha llegado. Su discípulo Manuel López Cañamaque, que es el autor, ¿no?, por excelencia de los años 20, años 30, y también un tanto heredero de esa tradición carnavalesca, el propio Paco. Por cierto, Santi, me gustaría que explicara la relación casual, bueno, no sé si casual, pero la relación de ellos tres, porque sí, yo creo que es súper interesante saber que estuvieron muy relacionados. Sí, como se suele decir, el carnaval es un poco como una cadena, ¿no? Y en este caso de los tres se cumple. Cañamaque formó parte de varias orquestas, de coros del tío de la tiza, y luego a su vez Paco Alba llegó a salir en agrupaciones infantiles, de las cuales se sabe muy poco, pero hay documentación escrita donde aparece el nombre del platillero, el niño Paco Alba, agrupaciones infantiles de Cañamaque. Entonces, bueno, pues hay una relación clara entre los tres, ¿no? Digamos que el conocimiento y demás se fue transmitiendo. Chatín. ¿Quién era Chatín, Mario? Chatín, aparte de mi padre, era una persona entrañable, cariñoso, graciosísimo, con un genio especial, y además estaba dotado de una voz prodigiosa. Bueno, fue corista en sus inicios, ¿no? Claro. A Paco Alba lo pesca cantando en un coro. Chatín ya había salido en 7 u 8 coros, o en algunos más, y se había llevado primeros premios con Robin y sus arqueros, los fundadores de Gadir. Había salido y se incorpora los grupillos. No, Chatín lo primero que, o sea, a Chatín lo pesca Paco Alba, subido en la carroza de los gitanos señoritos, y porque quiere hacer la primera comparsa, que fueron los pajeros. Vale. Entonces Paco Alba ese año había sacado Las Huestes de Don Nuño, y como el grupo estaba flojito, pues resanó el grupo con chavales nuevos, entre los que figuró Chatín. Y ya en el 60 ¿Qué pensaba Chatín de Paco Alba? Quiero decir que Chatín tenía... ¿Tú qué recuerdas de conversaciones con tu padre hablando de Paco Alba? Mi padre idolatraba a Paco, pero ya no solo a nivel de autor de carnaval, que también, ¿no? Pero como persona, mi padre tenía un concepto de Paco Alba inmenso, porque decía que tenía unos valores muy grandes como persona. Paco tenía una honestidad muy grande, tenía una educación exquisita para ser una persona del pueblo, que no venía de una escala social adinerada ni nada. Ya todos sabemos, ¿no?, que Paco Alba vino de Conilla a Cádiz porque se quedó sin padre y lo pasaron mal, y vinieron a Cádiz a buscar a la vida. Sí, ya hemos mencionado. ¿Y el grupo? ¿Qué recuerdas del grupo? De Emilio, de Moreno. El concepto que tenía Chatín de Paco, yo creo que era compartido por todos. Es más, a día de hoy yo todavía hablo con Galán, o yo he hablado con Emilio López Prat, he hablado con Pepe Prat, he hablado con Paquito Campo, hablaba, y todos decían lo mismo. Como Paco Alba no había nadie, y todos habían salido, pues mi padre había salido con los coristas buenos de la época, y Paquito Campo era un músico excelente, y ahí están las obras de Paquito Campo, y la mayoría de los comparsistas que habían salido con Paco también llegaron a salir, por ejemplo, con Enrique, pero todos tenían un concepto muy alto. Yo siempre he pensado que Paco Alba, aparte de ser, como tú has dicho, Santi, un pilar básico de la historia del carnaval, en la sociedad de aquel Cádiz de la posguerra y de los años ya incluso más adelantados, del 60-70, era un personaje muy importante en la ciudad. ¿Es cierto esto? ¿O realmente el concepto de cómo era un comparsista no llegaba a ser? Yo creo que en los últimos años de su vida él ya llega. A ver, yo aquello no lo viví, por supuesto. Bueno, quiero decir pero que en los últimos años. Perdona, Santi, que tú, bueno, Santi Moreno es
sobrino nieto de Manolo Moreno Pavón, mítico comparsista también de aquella comparsa, de aquel grupo de Paco Alba, y entonces, bueno, también por relación familiar, pues puede hablarlo no solamente como historiador, sino como por familia, ¿no? De lo que Paco Alba significaba. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo hace un momento Mario, ¿no? ¿Cómo veían sus comparsistas a Paco? Mario lo ha clavado. Yo, de las muchas veces que hablaba con Moreno, lo tenía como idealizado, ¿no? En una cosa exagerada. Y con el que más hablé, por relación familiar, fue con Moreno. Era también como una especie de, ya no de padre carnavalesco, ¿no? Pero era también como una figura paternal en cierto modo, porque no hay que olvidar que Paco tenía una edad, era de otra generación distinta a Emilio, a Chatín, a Galán, a Moreno. Ellos tenían como menos edad, incluso le trataban con mucho respeto. Creo recordar que le hablaban de usted. ¿Me puedes corregir tú? Yo no recuerdo que le hablaran de usted, pero sí que le tenían el mismo respeto que si le dieran ese trato. Lo tenían idealizado, es verdad. Mi padre, que tuvo la mala suerte, el pobre, de criarse sin padre. Cuando mi padre tenía 8 años, fallece su padre. Y mi padre dice que Paco, lo decía él, yo voy a decir lo que decía mi padre. Mi padre decía: Paco fue el padre que yo no tuve. Vale. Y los llevaba, y llevaba a su grupo, como está diciendo. Sí, es que... Y llevaba al grupo a cantar a eventos privados de aquella época. Y le decía a los comparsistas: señores, que la comida, porque en aquella época estamos hablando de una época de escasez de alimentaria en este país, y donde en un festejo había platos y comidas y bebidas que no eran así. Paco decía: señores, que la comida se expulsa, pero la vergüenza no. De todas formas, Santi, sí. yo me refería más que a la relación de Paco Alba con el grupo, con la ciudad. Quiero decir, con un ayuntamiento que, bueno, hay mucho, porque claro, todo artista o todo genio tiene algunos detractores también, ¿no? Y no es que Paco tenga detractores, pero sí gente quizá un poco crítica con la figura de Paco Alba. Hombre, ¿Qué piensas? Detractores tuvo y tiene y tendrá, porque la obra de Paco es tan inmensa que en determinadas personas levantó, y supongo que sigue levantando, envidia. Respecto a la relación con la ciudad, yo creo que en sus últimos años se leen las declaraciones cuando se le hacían entrevistas, y él ya se sabe que él es un personaje. Él ya se ha creído el personaje, pero eso no siempre fue así, porque su obra empieza oficialmente en 1953 con Los Vendedores de Marisco, y los primeros años a Paco le cuesta todo mucho. Le cuesta, le censuran y pierde un premio en la final, le censuran cuplés, como tú bien sabes. Entonces eso yo no veo que tuviera el beneplácito de las autoridades franquistas del momento. Lo terminó teniendo, claro que sí, pero porque también jugó muy bien sus cartas. Entonces, ¿qué pensáis de eso que se comenta muchas veces, ¿no? De que Paco era un conservador, digamos, ¿no? Que no era un autor valiente a la hora de plantarle cara a determinadas circunstancias sociales, políticas del momento. Yo no lo pienso, ¿eh? Yo evidentemente no lo pienso. Creo que era un autor, yo creo que Paco, más valiente de lo que parece, pero bueno, es verdad que ese comentario, pues sí, se escucha, ¿no? Un poco... El autor del régimen y tal. Bueno, el autor del régimen yo no lo fue. De hecho, él iba a estudiar en el conservatorio porque se lo iba a costear la pareja de su tía, que era el alcalde Manuel de la Pinta, y le iba a pagar los estudios en el conservatorio, pero desgraciadamente en el movimiento, cuando la guerra y tal, pues matan al alcalde, y él sabe muy bien que con la política no se juega, y sabe muy bien que lo que puede y lo que no puede decir, porque lo ha vivido en primera persona. Santi, Manuel de la Pinta. Sí, Manuel de la Pinta, como bien decía Mario, ¿no? Es el cuñado de Paco,
que Paco vive el asesinato de Manuel de la Pinta aquí en la ciudad cuando tenía 17, 18 años, o sea que era perfectamente ya consciente de lo que estaba sucediendo. La familia de Paco Alba no solo sufre esta pérdida, su otro cuñado también muere en la guerra, y sus dos hermanas, Isabel y María, también van a fallecer pocos años después de tuberculosis, es decir, una enfermedad muy relacionada con la posguerra. Es decir, la familia de Paco Alba queda prácticamente cegada, van a sobrevivir su madre, Josefa, él y las dos sobrinas, las dos hijas de María. Y eso él, pues, siempre quedaría marcado en su mente y en la forma de actuar y en la forma de escribir carnaval. La cultura. Este tema, ¿qué pensáis vosotros? Yo pienso que Paco era una persona muy culta, con una cultura muy superior a la del promedio de los obreros de la época, porque Paco no era un obrero, evidentemente, ¿no? Decía Katy, o dice Katy, que fijaros si era culto para la media de su clase social, es decir, de los obreros de la ciudad, que él llegó a tener la enciclopedia. Hoy día ya no se habla de enciclopedia, pero él llegó a tener esos tomos y que él leía, y que incluso cuando ya se supo de su enfermedad, él leía sobre su enfermedad y quería estar informado. Y hay multitud de anécdotas, Mario podrá contar algunas, de la diferencia cultural entre los chirigoteros, sus chirigoteros y sus comparsistas y él. Uh-huh. Son conocidas, no sé si habrá alguna más, supongo que sí, las anécdotas de cuando en los pajeros Paco le enseña. Cuéntalo eso, Mario, tú sabes eso. Y lo de los Fígaros, ¿no? También, que por cierto, tú tienes el tipo. Tenemos en casa el tipo de los Fígaros, sí. Y el de varios más, senador hermano. Y les explica el barbero de Sevilla, que es el origen. Que era una persona que se preocupaba, ¿no? De que su grupo. De que su grupo conociera de verdad lo que estaban representando. De hecho, cuando mi padre lo ficha, como decía antes, Paco Alba, para los pajeros, y en las primeras reuniones en las que presenta Paco el paso doble, y le presta un pequeño librito de Platero y yo, y le dice: Chatín, tú vas a ser el primero que va a leer este librito, pero léelo en 2 o 3 días. Era un libro pequeñito y breve, Platero resumido, para que cuando dentro de 2 o 3 días se lo pase a otro compañero. Y hizo que todos los comparsistas de ese año leyeran el Platero y yo, para documentarse un poco en el personaje que representaban. Que hay de cierto, Santi, en aquello, o Mario, bueno, no sé si lo sabéis de eso, de la anécdota atribuida a, creo que es un pasodoble de los forjadores con Pemán. De forjadores no recuerdo. No sé, hay un pasodoble de los Fígaros que le dice Pemán: esto no debería estar en un libreto de carnaval, sino esto tiene que estar en un libro. Esa es una, pero es que hay más. Yo la que recuerdo sucede con la hueste de Don Nuño. Cuando la hueste de Don Nuño, chirigota de 59, viene un ministro a Cádiz, ahora mismo no recuerdo cuál, y la chirigota tiene que ir a cantar, claro, y entonces le quieren cantar, hacer un paso doble, y eso se lo arrojan a Pemán. Pemán escucha la música, hace la letra, pero no entra, él es incapaz de meter la letra. Vale. Él es incapaz de meter la letra, y finalmente Paco pues tiene que rehacerla, ¿no? Eso en el año 59. Entonces, pero lo de Pemán, entonces... Eso es verídico. Eso es verídico. Eso es verídico porque eso lo han contado los propios chirigoteros. Sí, es cierto. Y eso fue, lo de Pemán fue con el paso doble de Cuando contemplo mi barca. ¿Sí? El piropo de Pemán a Paco es ahí. Es en esa letra, vale, sí, vale. Y es en el... Eso de los hombres del mar. En los hombres del mar. Y en el anteojo. En el anteojo. En el antiguo. Para que no lo sepa, restaurante ya perdido. Sí. Pero muy importante en la historia de Cádiz. Vale, pues entonces. Yo tengo un profesor mío de cuando yo era chico, en el bachillerato, que es Rafa Marín, profesor de inglés y escritor. Y su padre, compañero de Paco Alba, ahí muy cerca en Los Astilleros. Y dice Rafa, que es un lector empedernido, sus libros se han traducido en muchos idiomas, que a él no le entra en la cabeza que Paco Alba escribiera No es que la luna. El pasodoble de los Fígaros, No es que la luna. Yo no sé si Pemán, con todo lo que sé, que era el gran autor, no el gran poeta de la dictadura,
dice Rafa, esto Pemán no lo hubiera hecho en la vida, y alguien con mucha menos educación entenderme, ¿no? Sí. Que no pudo recibir educación, categoría social, pues lo hizo, ¿no? Es una de las grandezas de Paco. De hecho, el piropo que le hace Pemán cuando terminan de escuchar aquella letra, Paco, porque Paco coge el libreto de la comparsa y se lo dedica, se lo firma y se lo dedica a José María Pemán, y lo que le contesta José María Pemán a Paco es: Paco, estas letras no deberían de estar en un libreto de carnaval, sino en un libro de poesía. También, perdona, Francis, hay mucho tema hay mucho de leyenda y de mito, de que si Pemán le escribía coplas a Paco y demás. Yo personalmente he estado en el archivo personal de Pemán, donde está su correspondencia, y yo desde luego no he encontrado nada. No he encontrado nada. Me gustaría que nos centráramos un poco en los últimos años de Paco Alba, ¿no? Y antes de eso, por terminar un poco con aquel grupo mítico, Mario, yo supongo que ya tú lo viviste, pero en tu casa lo vivirías de una forma también muy especial. La muerte de Paco Alba, aquel entierro multitudinario, con el féretro portado por los comparsistas, y la noche que en la final, en mayo, canta la antología. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo viviste? Yo lo recuerdo perfectamente todo, porque ya te digo, en mi casa Paco era alguien de la familia, Paco venía a los bautizos de nosotros, a los bautizos de todos los componentes de la comparsa que iban siendo padres por aquella fecha, y Paco siempre estaba invitado. Y recuerdo dando el féretro, que por cierto, Paco, es cierto que les pidió Paco que fueran... Sí, Paco decía que a él le gustaría que cuando él falleciera fuera su agrupación vestido con los tipos de las comparsas que él había sacado, y una banda de música tocando sus músicas. Pero claro que ellos no se llegó a materializar. Y la noche aquella de la antología, vestidos de él, todo el grupo vestido de... ¿Tú has visto fotos también de eso? Yo la viví en primera persona. ¿Tú viviste? Yo lo vi. Pongo en contexto, bueno, la final, ya Paco Alba muere, como hemos comentado, en enero del 76. La final de aquel concurso todavía se celebraba en mayo, pues es en mayo, junio, no recuerdo ahora mismo, 2-3 meses después de la muerte, y la antología, o sea, el grupo de Paco Alba, hace una actuación especial en aquella final, vestidos de smoking, con una emoción, creo, en el teatro, gente llorando, gente, ovación a Paco Alba, su hijo Paquito, ¿no? Creo que Paquito tocando el órgano, paso doble de la hueste de un niño, no, creo que era el de los Julianes. Mario, como autor, que te has enfrentado a un folio en blanco y con un bolígrafo y a una guitarra, como autor tú. Sí, claro. ¿Qué piensas de la sencillez tan difícil que tenía ese hombre? Mira, como autor, te preguntaba. Yo lo que más admiro de Paco y lo que en mi cabeza está cuando me enfrento a un nuevo repertorio, cuando me enfrento a crear lo primero que hago de una agrupación, que es el paso doble, yo siempre pienso en la originalidad que tenía Paco. La originalidad a la hora de componer la melodía. Empiezo por la música, porque nosotros en Cádiz siempre empezamos por la música. Sí. Al contrario que la mayoría de las personas que escriben... Todas las músicas distintas unas de otras, o sea, no tenían nada que ver una con otra, ¿no? Que se le cataloga como un autor clásico hoy en día, pero realmente de clásico no tenía nada. Era un innovador completo. Hacía una música, y al año siguiente creaba otra música tan maravillosa o más que la anterior, pero tan distinta, tan diferente en el concepto, en la manera de estremecer a la persona que lo estaba escuchando, porque tenía esa capacidad. Santi, ¿tú crees que esta pregunta es complicada y además no hace falta entrar en demasiadas honduras, no es el objeto de este podcast, pero ¿crees que él fue maltratado
por la afición en sus últimos años, por la prensa, por la ciudad en sí. ¿Cree que él se murió un poco con esa sensación de que todo lo que le había dado, o lo mismo, es que todo no fue así, ¿no? En la vida en general y también en el carnaval, todo lo que tiende a subir, pues baja. Y aquí en Cádiz ocurre, pues esto es muy chico, y si algo se aúpa y luego hay que hundirlo. Eso lo seguimos viviendo en el carnaval, y él lo vivió en su vida. Está el episodio de 1973, pero eso ya venía pasando antes. El año de Los Hombres del Mar ya hubo un intento de abucheo cuando salieron con la canción de la Barcarola. Lo que pasa es que ahí eso se ha quedado más silenciado. Pero bueno, supongo que es algo natural de la vida. Desde luego, yo lo que sí creo es que luego la ciudad se resarció, ¿no? Y yo creo que la figura de Paco, aunque a lo mejor ahora a las nuevas generaciones no le llega tanto, hasta hace poco, bueno, su antología ha sobrevivido décadas. Ahora que has dicho eso, Santi, Sí. ¿cómo fue aquello de los abuelitos chiricoteros? Porque claro, en la noche tremenda que vive Paco Alba en el 73 con Estampa Joyesca, después, como tú dices, quizá la ciudad lo resarció, ¿no? Era el año siguiente, en el 74, con los abuelitos chiricoteros. Con los abuelitos chiricoteros, él no sale, ¿no? Él no sale cantando. Sale cantando, y al final creo recordar que la ovación es tan grande que Lo se sacan. lo obliga a eso. Y él incluso se coloca en el centro de la agrupación y llega a cantar. Esto, ¿por qué lo digo? Porque está en fotografía. Hay una fotografía donde se ven los abuelitos chiricoteros y él está sin disfraz, cantando con un bastón. Correcto. Yo llevaba un bastón. Sí. Tremendo. Es que hablar de Paco Alba nos llevaríamos... Me gustaría, Horas. Francis, un segundito nada Sí, más. no, Es que dilo. hemos hablado de Paco sobre todo como autor de letras, pero Mario ha incidido y lo ha hecho muy bien. Paco como músico, posiblemente si Paco fue grande escribiendo, como músico hay muy pocos en el Carnaval de Cádiz. El tema de las músicas es inconmensurable. Sí. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esta podría ser un poco el final de este debate. ¿Qué podemos hacer como autores, en este caso, como historiadores, como Santi, para que la obra de Paco Alba siga manteniéndose en el tiempo? Vamos a ver, somos conscientes de que la vida pasa, evidentemente, y se van a cumplir en 2026, se cumple el 50 aniversario de la muerte de Paco Alba. Evidentemente, las nuevas generaciones, el acceso que tienen a este legado, bueno, es el que quieran tener, pero tampoco es muy habitual que un chaval de 18 o 20 años pues se ponga una cinta de cassette o un CD. Pero creo que tenemos la obligación de transmitir esta obra, ¿no, Mario? Sí, la verdad es que las nuevas generaciones, teniendo tantas posibilidades, pues a lo mejor no comparten la obra de Paco como la de otros autores más contemporáneos, ¿no? Como Juan Carlos, como Antonio Martín o como Martínez Ares y tal. Pero lo que sí es cierto es que a los chavales que escuchan, que les llega un paso doble, una melodía de Paco, terminan enganchados con Paco. Y hay cantidad de chavales con 18, 20 años y con menos, que les llega la obra de Paco y se sorprenden de la originalidad pues hay que hacer que les llegue, ¿no? Yo todos los años, yo saco una chirigota infantil todos los años, y todos los años incluyo algo de Paco en el popurrí. Santi, ahí queda. Te transmito la misma pregunta a ti, en este caso ahora como historiador. Sí, bueno. ¿Está todo dicho, está todo estudiado, está todo hecho sobre Paco Alba? De Paco Alba se ha escrito bastante, sobre todo en los últimos años, pero no está escrito todo, ni mucho menos. Por mi parte, como tú bien sabes, estoy intentando terminar una biografía que sea bastante completa, y desde luego nuestra labor es la de los historiadores, y más concretamente los del carnaval, es respecto a Paco, su obra y su gente, es seguir difundiendo y divulgando todo dentro de lo que se puede. Vamos a terminar, pero quiero que nos mojemos los tres y como broche final digamos una agrupación. La mejor para vosotros, o la mejor, o la que más os llega, o la que más... Una, y no decirme, no, son muchas, no. Tenemos que decir con cuál te quedas, Mario. Bueno,
como ya tú has dicho que no puedo decir que son muchas, pues me voy a quedar con una. Me voy a quedar con el año que yo nací, 1964, Los Fígaros. Los Fígaros completísima de cuplés, una tanda de cuplés, por cierto. Mira, yo, un señor de mi barrio, gran conocedor de la obra de Paco y un seguidor férrimo de su obra, me dijo: Mario, cuando Paco Alba abrió cortina en el teatro y se vieron esos Fígaros, eso fue un antes y un después en el concurso de coplas del Carnaval de Cádiz. Esa comparsa tan bien vestida, tan bien escrita, tan bien musicada. Y con un detalle, Santi, musical importante, Los Fígaros. Me ha cogido pescando. Te cogió pescando. La introducción por primera vez. Ah, claro, de la guitarra. En el escenario, en el centro del escenario, cierto. Aunque ya sabemos, ¿no?, que Corrusquillo ya en la calle llevaba guitarra. Correcto. Y Paquito Campo en el año 60 también en alguna chirigota. Yo también me voy a decantar por Los Fígaros. Yo no creo que en el Carnaval de Cádiz haya un pasodoble musicalmente como dice. Vale. Yo, pero también voy a decir que hay otra. De Paco hubo muchas antes y después. En los sarracenos hay un antes y un después, en el mundo de la chirigota, y en los pajeros. Son agrupaciones que son pilares. Yo también, como no hay un sector, me voy a quedar con Los Hombres del Mar, que creo que quizá no sea a lo mejor lo grande que es el paso doble de Fígaro, de Los Fígaros, pero más popular que el vaporcito del puerto es que no hay una música. Sí, o yo sea, también. más cercana, una copla que todo el mundo conocía en aquella época, que todo el mundo cantaba de cualquier estrato social de la ciudad. Y que 70 años después se sigue cantando. Y que se sigue cantando. Y que cuando se canta bien te sigue poniendo el vello de punta. Yo me quedo también. Cuando se canta bien, ¿eh? Correcto. Yo me quedo también con Los Hombres del Mar. También quiero hacer un recuerdo a mi padre, Paco Sevilla, que fue uno de los guitarras de aquella comparsa de Los Hombres del Mar. O sea que mi padre cantó en el Falla el vaporcito. Entonces, bueno, y aparte me parece que la comparsa de Hombres del Mar es aunque los forjadores también creo que marca un hito, como yo lo he dicho antes, lo he comentado, como madurez creativa, ¿no? Una pena que la enfermedad se lo llevara tan joven, porque, en fin, podría haber dado mucho más. Pero es cierto que hizo Paco Alba muchas comparsas redondas, porque Los Hombres del Mar, la presentación, la barcarola era una monería, los pasodobles tenía una música, pero además tenía una baraja de letras de categoría. Los cuplés estaban simpaticísimos. El estribillo más al tipo imposible, y el popurrí era una obra de arte. O sea, es que pues nada, vamos a animar a todos y todas, evidentemente, que sobre todo a la gente joven, que escuchen a Paco Alba, que lo lean, que lo escuchen y lo sientan, que lo introduzcan en su modo de ver el carnaval, porque es uno de los pilares básicos de nuestra historia. Y 70 años después de aquello, o 50 años de su muerte, en este caso, todavía se sigue hablando de él. Santi, Mario, muchísimas gracias por compartir estos recuerdos con todos los oyentes que nos quieran escuchar. Seguiremos hablando de Paco Alba y seguiremos cantándolo, Mario, que eso es lo más importante. Eso es lo mejor, Francis. Cantar, Paco, es cantar. Exactamente. Es cantar Cádiz. Santi, ¿y sigue escribiendo el libro? Sí, ahora me voy un ratito. Te vas a escribirlo, a ver si lo sacas ya. Y bueno, para terminar el podcast, y quiero que esto sea una sección que repitamos en cada uno de los que hagamos, vamos a terminar, como digo, con el análisis de una copla. Vamos a poner una copla entera, hemos puesto algunos fragmentos, ahora vamos a poner una copla entera y un breve análisis de lo que significa. Y creo que para hablar de la obra de Paco Alba, y ya que hemos destacado la sencillez musical y la sencillez de letras, creo que no hay pasodoble más sencillo, musicalmente hablando sobre todo, que el de Los Belloteros. Los Belloteros, chirigota de 1975, la última agrupación que escribe Paco Alba antes de su muerte, que como ya hemos comentado termina siendo premiada como comparsa. Tiene un pasodoble que ahora vamos a poner, quiero que lo escuchéis porque, como digo, más sencillo no puede ser. Son 2 estrofas
musicales que se repiten al principio y otras 2 que se repiten al final. Son 2 y 2. Lo podéis comprobar. Quiero que cuando estéis escuchando el paso doble, por favor, pues prestéis atención a cómo con solo 2 estrofas repetidas 2 veces cada una se puede conseguir un paso doble maravilloso que ha traspasado las fronteras del tiempo, que se sigue cantando, con una letra de presentación de las de medida, ¿no?, que se llaman, que también nos la sabemos todos. Y bueno, creo que es el resumen perfecto del legado que este hombre nos dejó para todos los amantes del carnaval. Paso doble de Los Belloteros. Muy buenas noches tengan ustedes los gaitanos, que hemos venido y por eso mismo estamos aquí. Vamos pa' acá y dijimos un día y aquí estamos, a ver las fiestas y nos quedamos a luego allí. Ya me habían dicho con lo bonita que era esta tierra, y sus mujeres los rete guapas y resaladas. Por algo dijo en una copa y estos poetas, después de calle en otro justa ya no va más. Viéndote a ti, bella ciudad marinera, tengo que decir de veras que bien puede presumir. Le juro a usted que como encuentre trabajo me vuelvo más gaitano que me meto. Y así llegamos al final de este podcast sobre Paco Alba, sobre su vida, sobre su obra. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Hemos intentado de por lo menos transmitiros esa riqueza que tenía este hombre, y sus grupos y sus comparsas, sus chirigotas. Y nada, aquí animaros, como hemos dicho en el debate, a que escuchéis la obra, que leáis sobre él, que os aprendéis incluso letras suyas, que sigáis cantándolas, que no se pierda nunca esta maravilla de coplas que tenemos como patrimonio. Esto sí que es un patrimonio inmaterial de los gaditanos, las obras de tantos grandes autores que por suerte hemos disfrutado, y uno de ellos Paco Alba. Gracias a la Asociación de Autores por la idea de este podcast, por supuesto a CaixaBank por el apoyo siempre incondicional a nuestra cultura. Por favor, escucharlo, seguirlo, comentarlo, difundirlo, porque entre todos lo que queremos es aumentar esa riqueza. Nada más, un saludo, nos vemos en el siguiente. El carnaval jamás cantado, con el patrocinio de CaixaBank.